Queridos hermanos, el domingo pasado terminábamos, como les hicimos saber, las parábolas, el sermón, el discurso de Jesús sobre la misión. Por lo tanto, a los misioneros, que son primero los apóstoles y luego pues todos nosotros, seguidores de Cristo, llamados a anunciar el Evangelio con la palabra y sobre todo con la vida. Hoy empezamos una nueva parte del Evangelio de San Mateo, que es conocido por sus parábolas. La predicación precisamente de Jesús, y particularmente utilizando este recurso, llamémoslo pedagógico, de las parábolas, sembraba dudas y rechazo en buena parte de sus oyentes, sobre todo de la gente dedicada a ser maestros de la ley, fariseos, escribas, sacerdotes también. ¿Por qué? Porque las parábolas no son cuentitos inofensivos, ni son para entretener. Las parábolas son para estremecer, no para entretener, sino para estremecer. Nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar las parábolas de Jesús, a meditar sobre ellas, pero esta gente que las escuchaba por primera vez, muchas veces se sentían desafiados y retados. Y ojalá también nosotros lo hiciéramos, sentirnos desafiados y retados por la palabra de Jesús. Porque si no, nos quedamos en el aire, ¿no? Por eso los mismos discípulos le dicen: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? No te está funcionando. Estás despertando antipatía, rechazo, incomprensión. ¿Por qué te arriesgas? Se supone que esto sea, vamos a llamarlo así, un recorrido triunfal, que con tu sabiduría, con tu capacidad de comunicación, arrastres a todos. Y Jesús arrastraba a mucha gente, ciertamente, sobre todo a los más pequeños y humildes, pero a otros no, a la gente que contaba, a la gente importante. Pero Jesús ni cambia su discurso, ni su estilo, ni sus palabras. Jesús confía y tiene esperanza, ¿no? Y así acude a ejemplos de la vida cotidiana, ordinaria, sencilla, para animar a sus discípulos y a quienes le escuchan con el corazón bien dispuesto a confiar, a poner su fe en Dios. Y en Mateo, estos discursos de las parábolas comienzan precisamente con esta parábola del sembrador. Yo estoy seguro que a cualquiera de los que están aquí, no lo voy a hacer, no se asuste, pero yo le diría: coge el micrófono y dime la parábola del sembrador. Quizá con alguna que otra equivocación podría decirla completa. No es demasiado complicada. Sembrador, semilla y 4 tipos de terreno distintos. 3 buenos, 3 malos y 1 bueno. Ese es el meollo de la parábola. Y esta parábola, curiosamente, como hemos escuchado, está dividida como en 2 partes. La primera parte protagonizada por la semilla que se siembra. La segunda parte por el terreno. Jesús, cuando habla del sembrar, está hablando de cómo se sembraba en aquella época. Era bastante sencillo, se preparaba un poco el terreno, pero entonces el sembrador salía con su semilla, con su grano, y lo esparcía a vuelo por la tierra, ¿no? Y después entonces se removía la tierra para que cubriera la semilla. Se confiaba en la eficacia, en el poder de que la semilla era buena y que por lo tanto se esperaba. Nadie sembraba semilla podrida, comida de gorgojos. Sembraba la mejor semilla que podía, guardaba de su vieja cosecha lo mejor para sembrarlo al año siguiente.
Alguien de todas maneras, sobre todo nosotros podríamos pensar, porque tenemos otros métodos de agricultura, que aquello era una pérdida de tiempo y de semilla. Pero más tarde, lo normal era que la semilla comenzara a brotar. Y una vez que empezaba a brotar, ya venía la esperanza de una cosecha. El mensaje de Jesús, podríamos decir, en esta primera parte de la parábola es: no tengan miedo, no piensen que el trabajo es inútil. La predicación, la evangelización, no solo dará fruto, sino que lo dará abundantemente, aunque sabemos que no en todas partes. Y allí podría suscitarse una primera duda de nuestra parte, en nosotros mismos. Si la semilla es buena y la semilla es la palabra del reino y entonces la palabra de Dios, ¿cómo es posible que la semilla que es buena no dé fruto? Por eso es importante la segunda parte, que es la que habla del terreno. La semilla es buena, excelente, la mejor, pero no siempre va a dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios propone, pero no impone. Llama, invita, exhorta, pero no obliga. Por eso Jesús, a la mitad de esta parábola, dice: el que tenga oídos, que oiga. Y San Ireneo, uno de los grandes padres de la Iglesia, intérprete de las Sagradas Escrituras, nos dice: oír no es solo tener capacidad auditiva. Muchísima gente tiene capacidad de escuchar, pero como decimos, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Qué queremos decir con eso? Que puede oír, pero no hace caso, no le importa, no le interesa. San Ireneo, repito, gran doctor de la Iglesia, de los primeros padres e intérpretes de la Sagrada Escritura, nos recordaba: cuando Jesús dice que hay que oír, no se refiere a la capacidad auditiva, sino de tener deseos de oír, querer escuchar. Y cuando una persona quiere escuchar, hace todos los esfuerzos posibles para oír. Y hace así, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo? Y si no tiene buen sistema auditivo, se busca algún aparato que se pone, o trata incluso de leer los labios de la persona, lo que sea. Una cosa es oír y otra cosa es tener deseos de escuchar, de oír. Y tener deseos de escuchar es tener deseos de abrirse mediante la fe a las palabras del Señor. El día de Pentecostés, Pedro predicó y los 12 apóstoles predicaron. Y miles y miles y miles de personas que estaban en Jerusalén escucharon. Se convirtieron unos cuantos miles, pero otros muchos no se convirtieron, porque unos quisieron escuchar y otros no. Y no les cayó un rayo y los partió por en medio a los que no quisieron escuchar. Dios tiene paciencia, Dios espera. Nosotros no nos podemos cansar de predicar. Me recuerda aquellas palabras tan bellas del Papa Francisco referidas al perdón. Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón, pero Dios no se cansa de perdonar. Por lo tanto, hermanos queridos, no hay que dudar nunca de la fecundidad del grano sembrado. Pero sí existe un riesgo, y es que el terreno no siempre sea acogedor. Y aquí vemos los tipos de terrenos de los que habla la parábola. Una parte del grano que fue sembrado a voleo, cayó en el camino. Y ustedes saben cómo se forman los caminos. Antes, yo recuerdo todavía, y no soy también demasiado viejo, pero hoy pensamos que los caminos todos los hacen las máquinas.
Antes los caminos los hacíamos nosotros, la famosa canción, se hace camino al andar. Y así era como se hacían los caminos. Gente empezaba a caminar por un sitio donde no había un camino y con el camina y camina y camina, camina y camina, se iban los matojos que había, se iban desapareciendo, el terreno se iba endureciendo y se formaba entonces un camino que podía durar mucho tiempo. Pensemos en esta imagen. La semilla o el grano que cae en el camino, esos caminos formados por la gente que atraviesa una y otra vez los campos, apisonando la tierra hasta endurecerla de tal forma que ya la semilla no penetra. Son lo que llamamos los caminos trillados, los impenetrables, porque los transitan aquellos que ya no quieren buscar otro camino. Ya se acostumbraron a pasar por el mismo lugar. Y aunque les muestren un camino mejor, no, ya tenemos hasta un refrán que dice: es mejor camino conocido, ¿verdad? Viejo conocido que nuevo por conocer. Como a veces yo hago cuando hablo de nuestros refranes, algunos de nuestros refranes son muy buenos, basados en sabiduría de la experiencia de la vida, pero para el evangelio no sirven. No siempre el camino viejo es el mejor. Jesús mismo dice que no se puede echar el odre en odres viejos el vino nuevo del evangelio, porque rompe los odres viejos. No se puede echar un remiendo de tela nueva sobre una tela vieja, porque termina rompiéndose. Y hay personas que dicen: no, a mí nada nuevo, lo mío es lo de antiguo. Por lo tanto, este terreno endurecido porque lo han apisonado de tanto caminar sobre él, puede representar a quienes se cierran a dejarse sorprender por el Espíritu Santo. Quieren estar siempre en lo de antes. Yo les voy a poner un ejemplo reciente y doloroso. En estos días nos enteramos del cisma reiterado por los llamados lefebrianos, cuando ordenaron 4 obispos, no solo sin el mandato apostólico, porque dicen: no, es que no recibimos el mandato apostólico. No, es que los ordenaron en contra del mandato apostólico. No es lo mismo: es que el Papa no envió el documento. No, es que el Papa te dijo que no los ordenaras. Hay que decir las cosas como son. Y se justifican diciendo que ellos buscan preservar intacta lo que ellos llaman, y ellos mismos interpretan, la santa tradición. Palabra bonita, muy católica, la santa tradición. Y justifican un mal, como es el ordenar 4 obispos en contra de la voluntad expresa del Santo Padre, con otro mal. No es que otra gente hace cosas peores. Usted no puede justificar un mal con otro mal. Algunos ingenuos creen que esto es un tema de liturgia, pero es algo mucho más profundo. No se trata de personas que tienen nostalgia por una liturgia bella del pasado, porque en la mayoría de los casos esa gente no conocieron la vieja liturgia, la conocen por los libros. Es un problema mucho más profundo. Esta gente dicen que el Concilio Vaticano II fue un concilio herético. Y no les dicen, o no lo quieren reconocer, que su fundador, Monseñor Lefebvre, Marcel Lefebvre, estuvo en el Concilio Vaticano II y firmó los documentos del Vaticano II.
Y dijo después que había que guardar lo que había dicho el concilio. Después se arrepintió y se retractó. Pero ¿a cuál de los dos debemos creerle? ¿Al primero o al otro? Si los apóstoles hubiesen sido, perdónenme la comparación, si los apóstoles hubiesen sido lefebrianos, es decir, no, las cosas no pueden cambiar y tienen que quedarse como las hemos recibido, tendríamos nosotros que hacernos judíos antes que cristianos, porque ese fue el primer gran conflicto de la iglesia. Lean Hechos de los Apóstoles. Había una presencia fuerte en la iglesia, en la comunidad, que decía: no, para ser buen seguidor de Jesús hay primero que hacerse judío y guardar todas las prescripciones de la ley de Moisés. Y entonces, ahí fue el primer sínodo, el primer concilio de Jerusalén, fue para resolver ese problema. Y si usted y yo hoy fuéramos de esa tradición, no podríamos comer lechón asado en Navidad, ¿sabe? Porque los judíos no comen cerdo, ni otras montones de cosas. Pero bromas aparte, es una cosa muy seria. Si hubiese sido esa la mentalidad que prevalecía en la iglesia, que hay que hacer las cosas como siempre se han hecho, hoy la liturgia sería en griego, no en latín, porque la primera lengua de la liturgia fue el griego. Por eso los evangelios se escribieron en griego y por eso todavía nosotros decimos Kyrie eleison en algunas celebraciones. Eso no es latín, eso es griego. Cuando San Francisco, inspirado por el Espíritu Santo, funda su orden, le decían: ¿por qué no te unes a las órdenes ya existentes? ¿Por qué no te haces monje? Y Francisco decía: porque a mí el Señor no me llamó a ser monje, sino a ser fraile menor, que era una novedad en la iglesia. A nosotros nos parece muy antiguo, y lo es, porque hace 800 años que murió San Francisco. Este año se celebran 800 años, pero en su momento era una novedad, no se entendía. Otro refrán nuestro: todo tiempo pasado fue mejor. Para algunas cosas sí, para otras no. La iglesia no es como la guagua de Juan Luis Guerra. ¿Recuerdan aquella famosa canción de Juan Luis Guerra? Una canción que hablaba de una guagua, pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema con aquella guagua? Que la guagua iba en reversa. Búsquenla en Google, la guagua de Juan Luis Guerra, y se divierten. La iglesia no es una guagua que va en reversa. La iglesia no puede ir en reversa. Sería ir contra su propia naturaleza. Terreno, el camino, cuidado con los caminos ya trillados, que pueden ser peligrosos. Pero hay otros terrenos difíciles para la palabra. Veamos. El terreno pedregoso, que apunta a los que se entusiasman fácilmente y con la misma facilidad se desaniman. Esos son los que podríamos llamar cristianos veleta. No tienen profundidad, es decir, son superficiales. A esos les invita el Señor a coger calle. El Papa Francisco decía: la iglesia tiene que ir a la calle, calle, calle. Y decía otra cosa también muy profunda. O sea, yo prefiero una iglesia que por estar en la calle está llena de chichones y pescozones y heridas, a una iglesia que por estar encerrada en sí misma parece que es una maravilla. Hay cristianos que necesitan coger calle para aprender a esperar en Dios. Necesitan pasar por el fuego y el agua para crecer, no para resignarse.
Y a veces el sentido de algunas pruebas que vivimos nosotros como creyentes está ahí. Ay, Señor, ¿por qué permites esto? Porque necesitas crecer, porque necesitas moverte, porque necesitas mirar las cosas con otros ojos. El terreno con espinas podría representar a los eternamente ocupados. Nunca tienen tiempo para dedicarle a Dios seriamente. Te los invita a un retiro, les invita a colaborar en una acción de la misionera de la iglesia, lo que sea. Yo no tengo tiempo, yo tengo cosas que hacer. Cada vez que se les pide compromiso, te dicen, como decía yo, mi primer poema, que a lo mejor fue el de ustedes también. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Mira que va a haber un retiro, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Mira que viene un predicador a darnos una misión, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Para todo hay una excusa. Y sin embargo, curiosamente, siempre tienen tiempo y recursos para otras cosas menos importantes. Te echan una centavería en una colecta y luego se gastan cientos de dólares en cualquier bobería. En serio. Pero gracias a Dios hay tierra buena. Recuerden la palabra bueno en griego, kalos, significa también hermoso, bonito. Si tú eres bueno, eres bonito. Ese tratamiento de belleza seguramente nunca se lo han recomendado, ¿verdad? Usted quiere ser bonito, sea bueno. Y si es bueno, será bonito. Jesús habla de esta tierra hermosa. A veces también decimos eso, qué tierra tan bella. Queremos decir tierra que se ve que es fértil, fecunda, que va allí a dar fruto abundante. Pues así también hay mucha tierra, la mayor parte de la tierra es así, es buena. Esa tierra buena en la iglesia son los que nos ayudan a cambiar nuestra cobardía en fe y entusiasmo. Son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo y no se niegan a buscar nuevas maneras de hacer las cosas correctas. En tiempos de Jesús, si una semilla daba 10 por uno, quiere decir que por cada grano sembrado va a dar 10. Eso era muchísimo. Jesús dice que si acoge su palabra, lo mínimo que va a dar es el 30. Pero aún si solo da 10 es muchísimo. Hay gente que se pasa comparándose con aquel, con el otro, con el de más allá. Ay, yo no sirvo porque yo no puedo hacer esto, lo otro. Haga lo que usted puede hacer y olvídese. Ay, es que yo quisiera cantar en el coro. Pues si usted no sabe entonar ni un Señor ten piedad, haga la colecta y así se lo agradecemos también, ¿verdad? Todos tenemos algo que hacer en la iglesia, todos. Los que se dejan transformar por la palabra de Jesús dan frutos abundantísimos. Termino recordando aquellas palabras que el rey Salomón, cuando comenzó su reinado, recibió una promesa maravillosa de Dios. Salomón, pídeme lo que quieras. Riqueza, larga vida, éxito en todas tus empresas militares, poderío. Y Salomón, cuando era sabio, luego se volvió un necio, pero cuando era sabio le dijo al Señor, Señor, lo que yo quiero es que me des Lev Shomea. En hebreo significa un corazón que escuche. Un corazón que escuche. Y eso es lo que nosotros realmente necesitamos. Para ser buena tierra para la palabra de Dios, pidámosle a Jesús, Señor, dame un corazón que escuche y luego yo haré todo lo que pueda.
Dame tu gracia, Señor, dame fuerzas para cumplirla, decía San Agustín, y luego pídeme lo que quieras. Amén.